Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Venimos hoy con un nuevo proyecto. Vamos a hacer la cosmetiquera o bolsita de aseo neceser compañero a la mochila que hicimos en nuestro proyecto anterior. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Aquí le llamamos a esto un neceser porque, bueno, esa palabra proviene del francés, es nécessaire. En francés es lo necesario. ¿M? Entonces, esta bolsita pues sería para poner lo necesario, ya sean cosméticos o cualquier cosita que necesitemos. Lo importante es que lo vamos a hacer compañero a nuestra mochila. ¿Cómo les parece? ¿Me quieren acompañar? Pues vamos a tejer. Para hacer el neceser vamos a usar estos colores que son los mismos que usamos para hacer la mochila. Vamos a necesitar tijeras, marcador de puntos, aguja lanera, una bolita es opcional si la tienen del color que la tengan y una aguja de crochet de 1,75. Las cantidades del hilo, pues de negro vamos a necesitar unos 40 gramos, del beige, del rojo, naranja, blanco y amarillo, 10 gramos aproximadamente de cada uno de ellos. Para hacer el neceser, vamos a comenzar haciendo una cadeneta de 50 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 50. Vamos a hacer un punto más de esta, nos sirve para girarnos hacia el primer punto. Y aquí lo que vamos a hacer es ya incorporar todos nuestros hilos con los que vamos a trabajar. Tengo yo todos los hilos, que son 5 colores distintos, más el negro con el que vamos a estar trabajando, y lo vamos a incorporar de una. Entonces, lo que hacemos es que aquí tenemos este punto cogido sobre la hebra del negro con la que estamos trabajando, colocamos estos hilos y comenzamos a tejer con estos hilos en el interior. Vamos haciendo un punto en cada punto de los que tenemos en la cadeneta. Hicimos 50, pues serán 50 puntos hasta llegar al otro extremo, siempre manteniendo nuestros hilos al tiempo que vamos tejiéndolos de esta forma. Pinchamos y pasamos la aguja por debajo, enganchamos la hebra y aquí seguimos tejiendo. De esta forma nuestros hilos ya están todos incorporados. Ahora que llevamos unos cuantos hechos, lo que vamos a hacer es esconder estos cabitos para que no nos molesten. Así, de esta forma ya quedaron escondidos. Y vamos tejiendo un punto en cada punto. En este último punto vamos a hacer 3 puntos juntos, un aumento triple. Entonces hacemos 1, 2 y un tercero, y ya estamos al otro lado de la cadeneta. Al mismo tiempo también voy escondiendo esta hebrita que me quedó del principio de la cadeneta y vamos tejiendo de vuelta un punto en cada punto hasta llegar al final.
Una vez hemos tejido toda esta hilera, cuando llegamos al último punto hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Eso es un aumento. Añadimos un punto más. Así. Comenzamos con la nueva hilera. Ahora ya esta nueva hilera empezamos a coger la hebra de atrás del punto. Y en este primer punto vamos a hacer un aumento. Hacemos un punto y un segundo punto para que sea el aumento. Y vamos a poner el marcador en el primer punto del aumento. Ahora aquí seguimos ya tejiendo, pero recuerden, siempre cogiendo la mitad del punto de atrás. Ups. Un punto en cada punto. Un punto en cada punto. Bueno, esta hebrita ahora después la escondo porque ese es el cabito del inicio que al meter la aguja lo he enganchado y se queda aquí viéndose, pero este ahora yo lo escondo por detrás de esta forma. Es un poco entretenido, no quiero consumir mucho tiempo de la grabación, pero la idea es ir pasándolo para atrás. Y aquí en esta hilera vamos tejiendo un punto en cada punto. Llegamos al final y ahora mismo estamos en los 3 puntos que hicimos aquí de aumento. Entonces lo que vamos a hacer es un aumento en cada uno de estos 3 puntos. Aquí hacemos 2 puntos, 1 y 2. En el siguiente hacemos otros 2 puntos, 1 y 2. Y en el siguiente hacemos otros 2 puntos, 1 y 2. Y ya estamos al otro lado. Seguimos tejiendo un punto en cada punto. Recuerden, solo la mitad del punto en la hebrita de atrás, ¿sí? Tenemos el punto completo aquí, pues solo cogemos la mitad de atrás. Un punto en cada punto. Cuando llegamos al final, estos 2 últimos puntos que nos quedan, aquí vamos a hacer 2 aumentos, es decir, un aumento en cada punto. Voy a hacer este último puntito aquí y ahora en estos 2, un aumento en el primero, un aumento en el segundo, unido al primer aumento que hicimos al inicio de esta vuelta, nos completan los 3 aumentos que hicimos también aquí en este lado. ¿Recuerdan? Bien. Comenzamos una nueva vuelta. Aquí vamos a hacer. Empezaríamos con un aumento de nuevo. Y marcamos este primer punto. Y ahora seguimos tejiendo otro aumento y aquí en el siguiente punto hacemos otro aumento. Es decir, esta vuelta comenzamos con 2 aumentos. A partir de aquí, un punto en cada punto. Una vez hemos tejido todos los puntos que tenemos en el lateral,
Observen que no estamos contando puntos, ¿eh? Estamos aprendiendo a entender lo que el tejido nos pide. Estamos llegando ya a la curva. Entonces, en esta curva tenemos 6 puntos. 2, 4, 6. Aquí vamos a hacer 2 aumentos. Vamos a ocupar 2 puntos haciendo aumento. 1, 2 en el primer punto. Otros 2 puntos en el segundo punto. 1, 2. Los siguientes 2 puntos los vamos a hacer un punto en cada punto de esta forma. 1 y en el siguiente punto un punto. En los otros 2 que nos quedan de la curva hacemos 2 aumentos. 2 puntos en cada punto. Ya tenemos un aumento aquí. Segundo aumento aquí. Y si ven cómo vamos haciendo aquí la curva. A continuación, pues un punto en cada punto. Un punto en cada punto. Y así es como va quedando. Siempre observen que tiene que quedar plano. Y de vez en cuando miramos por detrás, porque si se nos queda algún hilito, como se me ha quedado a mí aquí, pues lo que hacemos es tensar el color que vemos que se nos ha quedado enganchado y ya queda escondido. Bien, vamos a tejer un punto en cada punto a lo largo del lateral. De nuevo llegamos a la curva finalizando nuestra vuelta. Si ven, estamos aquí en la zona de los aumentos. Como aquí comenzamos con un aumento, aquí tenemos 4 puntos. En estos 4 puntos hacemos 2 aumentos y 2 puntos sin aumento. Entonces aquí hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto. A continuación hacemos otro aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y estos 2 puntos que nos quedan hacemos un punto en cada punto. Así finalizamos la vuelta. Comenzamos la siguiente. Todavía para la base de nuestro neceser es un poquito estrecho, con lo cual vamos a seguir aumentando un poquito el ancho de esta base. En este primer punto de la siguiente vuelta vamos a hacer un punto y en el siguiente hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Voy a marcar el primer punto que hicimos, que era un puntito solo, para saber dónde comienza nuestra vuelta. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento, porque el tejido nos lo está pidiendo, porque es todo curvo. Entonces ahí corresponde otro aumento. Hemos hecho un punto sencillo y 2 aumentos seguidos. Ahora ya es un punto en cada punto en toda esta zona recta, hasta que lleguemos de nuevo a la curva. Y aquí llegamos de nuevo a la curva. Entonces, ahora aquí es donde vamos a emplazar nuestros aumentos. Vamos a hacer 3 aumentos
En este primer punto hacemos un aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Y ahora vamos a hacer 6 puntos. Un punto en cada punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora aquí colocamos nuestros 3 aumentos como hemos hecho al otro lado. Primer aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Y ahora ya otra vez recto. Un punto en cada punto. Ya vamos teniendo un ancho en nuestra base a considerar. Y llegamos de nuevo a la curva. Entonces, hemos hecho en este lado 3 aumentos. Pues aquí ubicamos un aumento, 2, 3 aumentos. Lo que teníamos a continuación eran 6 puntos. Pues aquí hacemos nuestros 6 puntos. Ups, me saltó la grabación. Bueno, estamos en... Llevo 5 puntos, 6 puntos. Pero recuerdan que al principio habíamos hecho un punto suelto con 2 aumentos. Pues en ese punto suelto vamos a ubicar el tercer aumento para tener 3 aumentos a cada lado. Y finalizamos nuestra vuelta de esta manera. Voy a poner la marquita en el primer punto del aumento. Bueno, esta es nuestra base de momento. En mi caso, la base mide 5 centímetros y para mí está bien. Esto en mi caso, dependiendo del hilo que estemos usando, puede ser que os mida un poquito más, un poquito menos. Así pues, a partir de aquí vamos a hacer 2 vueltas completitas ya sin aumentos. Sin aumentos y sin nada. Es decir, un punto en cada punto, un punto en cada punto, un punto en cada punto. Así, 2 vueltas completas. Voy a hacerlas y seguimos. Una vez hechas estas 2 vueltas de un punto en cada punto, ya empezamos a subir lo que es el cuerpo de nuestra bolsita. Yo en mi caso tengo 122 puntos, ¿vale? De momento lo vamos a dejar aquí. Continuamos en el segundo vídeo. Si te está gustando, recuerda, dale al me gusta, suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el 2. Hasta luego.